¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, gusto de saludarlos y bienvenidos a una nueva jornada más aquí en Vale Más Prevenir, el punto de encuentro de todos los días viernes de 19 a 20 horas, donde estamos compartiendo siempre relato tras relato e información para seguir construyendo juntos esta cultura preventiva para nuestro país. Y qué mejor hacerlo en un momento crítico también de la sociedad, estamos todos en cuarentena, en pandemia, etcétera. Tal como se lo he dicho en capítulos anteriores, yo me atiendo solo aquí. Llego y armamos todo el escenario, mientras que nuestro radiocontrolador también está desde el otro lado de la ciudad, ahí controlando las perillas y que todo salga bien. Así que no corremos riesgo y estamos todos sanos y salvos hasta ahora. Y hay que seguir así, quedándote en casa, así que sigue los hashtags que dicen quédate en casa. Y por supuesto, si quieres volver a ver este capítulo, tienes que dirigirte solamente a YouTube, a Face y también a Pacífico Mundo TV, que todos los días viernes y sábado repite este gran programa Vale Más Prevenir en su señal número 30. Así que los que quieren seguir empezando a conectarse con nosotros, también lo pueden hacer ahora ya a través del Face, que ya estamos al aire, y seguirnos a través de las plataformas que tenemos a disposición a esta hora de la tarde aquí en radiotaustv.cl. Como siempre, tenemos invitados. Nuevamente vamos a estar con grandes invitados hoy día y también acompañados con los amigos de la ASO Cafisal, que siempre hacen posible que estemos también con ellos los días viernes compartiendo distintas realidades, emociones, aventuras, etc. Son muy simpáticos estos muchachos, me encantan. Y hoy día vamos a seguir en esta segunda parte. La semana pasada hablamos del tema de lo que era el COVID-19 versus los riesgos psicosociales y todo lo que vamos a tener que enfrentar respecto a esa mirada. El tiempo obviamente es muy corto, era 1 hora. Estuvimos conversando con el psicólogo Dos Santos, quien nos dejó varias recomendaciones respecto al tema. Pero hoy día queremos darle una segunda mirada también, y por supuesto trajimos a un invitado, que no es psicólogo organizacional, ojo, pero sí tiene también la mirada de lo que están haciendo las organizaciones y él en particular. Y por supuesto vamos a estar en compañía también de nuestros amigos de la ASO Cafisal. Solamente para que tengas un dato. El otro día estuve leyendo un reportaje respecto a cómo ha ido evolucionando el tema de la cuarentena en algunas de las comunas. Y hay un signo negativo con respecto, al parecer, la convivencia. Fíjense que en un 500% aumentó las denuncias de violencia intrafamiliar en la comuna de Providencia producto de esta cuarentena. O sea, y ahí tenemos un dato duro que nos está diciendo que algo nos está pasando dentro de la convivencia. O sea, hay un tema laboral, hay un tema de familia, hay un tema con los hijos, hay un tema del colegio, hay una presión detrás también de rendir lo que se tenga que rendir online, y anda a saber cuántos otros procesos más vamos a ir experimentando en el transcurso de la historia de lo que estamos haciendo hoy día a través de esta pandemia y esta cuarentena. Bien, ese fue un dato que les quiero dejar porque vamos a iniciar las conversaciones, y para eso ya vamos a empezar a mostrar en pantalla a quienes nos van a acompañar el día de hoy. Por supuesto, tenemos a Gabriel y a Macarena por parte de la ASO Cafisal, que les doy la bienvenida también, muchachos, y gracias nuevamente por estar con nosotros. Un abrazo grande desde acá, desde los estudios de Radio Estados TV. ¿Cómo están, muchachos? Maca. Bien, aquí estamos listos e instalados ya, conectándonos al programa, chicos. Perfecto. ¿Y Gabo? Hola, Rolito, ¿cómo estáis? Gabo. Bien, gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás, Rolo? Bien, gracias a Dios, todo bien dentro de todo, así que seguimos avanzando en esta cuarentena el día de hoy. Y también nuestro invitado, que se ve en la parte baja de la pantalla, yo al menos de acá lo veo en la parte baja de la pantalla, no sé en qué lado lo ven ustedes allá, pero estamos con nuestro gran amigo Luis Godoy, director general de Safety Club. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por estar con nosotros a esta tarde y gracias por tu tiempo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. No, al contrario, contento de ser parte de esta invitación, particularmente que me hizo Macarena, feliz de poder compartir experiencias y pasar un rato agradable hablando sobre los temas que hoy día nos convocan, que es prevenir y cuidar la salud de los seres más queridos. Macarena, a través de nuestra gran sintonía que tenemos de Radio Taus TV y además a través del programa Vale Más Prevenir, también te damos las gracias por estar con nosotros hoy día, Luis. Luis, yo los amigos de la ASO Cafisal son de la casa, así que quiero partir contigo primero para que iniciemos las conversas. Director general de Safety Club, me gustaría que le contaras a las personas a qué se dedican ustedes, cuáles son lo que ustedes hacen en general y cómo están, cuál es la mirada que tienen hoy día con respecto a esta pandemia, en qué vamos. Perfecto, bueno, Safety Club es una consultora de gestión de riesgo, risk management no tradicional. ¿Qué quiere decir eso? Es que nos enfocamos en el concepto de club.
¿Qué buscamos? Que distintos actores relevantes en el ecosistema de la gestión de riesgos, tanto de seguridad como salud, sean parte de un grupo de personas y un grupo humano que busca hacer la diferencia, ser un poco irreverente en la forma en que se viene a hacer seguridad y salud, ¿cierto? Haciendo innovación, haciendo propuestas a estos distintos actores. Hemos tenido la fortuna de trabajar también con el gobierno y con algunas empresas importantes, no solo a nivel local, sino internacional, que nos han permitido ir validando esta hipótesis de que desde la consultoría no tradicional, de una consultoría más cercana, innovando y mejorando procesos, se pueden lograr mejores resultados. Y esta visión viene un poco de la experiencia de hartos años de trabajar en distintas industrias, partiendo en la aeronáutica y terminando en la minería, que nos han permitido tener distintas visiones que se han ido integrando para proponer algo distinto. Así es que hoy día totalmente conectados con lo que está ocurriendo respecto a la pandemia a nivel mundial y por supuesto siendo agentes de cambio y buscando soluciones para ir apoyando las comunidades y empresas que así lo requieran. Luis, una consulta. ¿Cómo ustedes aseguran que la seguridad efectivamente está en el ADN de las personas? En rigor, lo que nosotros buscamos primero es un sentido de propósito. Nuestro foco ha sido encontrar actores, como lo mencionaba, tanto en la industria minera, forestal y en el gobierno, que declaran que la seguridad para ellos es un movilizador. Porque hay muchas organizaciones, como ustedes conocen y saben, que solamente se quedan en el discurso y nunca pasan a la acción. Claro. Ahora, ¿cómo nosotros vamos comprobando esto? En base a las acciones que toman, en base a las eventuales inversiones, la forma en cómo ellos van integrando los temas de seguridad en su diario vivir, en los departamentos de recursos humanos. Nosotros estamos colocando una conversación que hoy día hablar de departamentos de seguridad y salud versus hablar sobre departamentos de sustentabilidad o calidad de vida es mover un poco la curva hacia el lado derecho de lo positivo. O sea, hablar todavía de que la gente debe llegar sana y salva a los casos, desde nuestro punto de vista es como la prehistoria de la seguridad. Hoy día nosotros tenemos que mejorarle la calidad de vida porque lo demás es el desde. Entonces, ahí nos hemos ido encontrando con muchos actores que efectivamente están con esa mirada distinta y que están dando un paso más para poder mejorar los indicadores. Tremendo invitado tenemos, amigos, hoy día de la ASOC Oficial. Sí, ¿ah? ¿Qué les parece a ustedes? A mí me parece, bueno, por algo lo invité, por Rolito, sí, uno sabe. La calidad del ser humano refleja mucho la calidad y del propósito de la empresa que forma ese ser humano, y por eso que me parece muy positivo desde lo humano acercarnos a Lucho Godoy, porque realmente que es así. Hablar de una seguridad cercana es algo que todos queremos, pero que poco logramos, ¿ya? Y eso marca la diferencia, pero con millones de dólares, o sea, es impresionante lo importante que es hacer seguridad y salud de manera cercana, ¿ya? Y lo otro que es súper importante que dice Lucho, o sea, nosotros hoy en día tenemos que hacer mucho de esto no solamente para mejorar la calidad de vida de los trabajadores o de las personas. Hoy en día no son personas, no son trabajadores, pero somos personas multidimensionales con una serie de preocupaciones y factores organizacionales que le afectan a su rendimiento. Por lo tanto, tomar como excusa que todo lo que hacemos lo hacemos por mejorar la calidad de vida también ya está trillado. Hoy en día es mejorar la calidad de vida, pero es también aportar un poco en el desarrollo de esa persona, en el perfeccionamiento de esa persona, en darle continuidad a su desarrollo personal, biológico, familiar, más que la calidad de vida en general. O sea, ¿qué es lo que es la calidad de vida? Es un concepto demasiado amplio. En el mundo laboral y personal, hoy en día muchos de nosotros tenemos que aportar en su desarrollo para un buen desempeño, porque con eso ellos van a lograr ser mejores profesionales y llegar más allá en el fondo, que es lo que todos buscamos. Gabo, te escucho. Sí, mira, yo considero que es muy relevante la labor que hace Luis en este tema de lo que es la seguridad y salud en este caso.
Yo creo que cada vez está tomando más relevancia la importancia que es el factor humano, o sea, la persona en estos espacios, y cómo la persona muy difícilmente puede ser reemplazada con una máquina, ¿ya? Quizá la tecnología te lleva a la tecnologización de las cosas, pero termina siendo regulado, supervisado por una persona. Entonces el rol que cumple la persona en estos espacios es fundamental, ¿ya? Y ese rol tiene mucha relación con la efectividad y la optimización de estos procesos. O sea, si no somos capaces de cuidar a las personas, no generamos un sistema sustentable, ni para el ambiente, ni para el entorno, ni para la sociedad. O sea, yo valoro mucho la labor que hace Luis en ese caso, de que es cómo somos capaces de hacernos cargo de eso. Luis, ¿cuál es la visión Quizás, tuya? Ahí Sí. para agregar brevemente que tú me comentabas o me preguntabas por qué este concepto del ADN. Yo vengo de la industria aeronáutica y donde tuve muchos años que observar ciertos fenómenos conductuales o de personalidad. Ajá. La industria aeronáutica, después de la industria nuclear, es la industria más segura del mundo. Sí. Y por esas cosas de la vida, no existen en el mundo aeronáutico los prevencionistas de riesgo. No hay asesores de prevenciones de riesgo. Entonces, cuando te toca la misión de hacer volar una aeronave, un helicóptero, ponerle un torpedo, un misil, para hacer prácticas que tengan que ver con defensa, y no aparece el asesor de prevención de riesgo que te viene a decir o a reforzar que lo que hiciste está bien, es porque tanto el piloto, el mecánico y todos los actores, los trabajadores y todo el ecosistema involucrado está súper consciente de sus acciones y que tiene que hacer el trabajo planificado. Nosotros tenemos un eslogan que nace un poco de esta observación, que es decir que la seguridad no es un fin en sí mismo. Yo no salgo a buscar seguridad. La seguridad es consecuencia de un trabajo bien planificado y ejecutado. O sea, si lo hicimos bien y planificadamente, el trabajo resultó bien y eso fue seguro. Entonces salir a buscar la seguridad como algo efímero o algo que tengo que salir a buscar por definición, posiblemente un error. Y por eso el concepto del ADN, en rigor, la persona que está convencida de que el trabajo que está haciendo lo hace de una manera correcta, consciente y sin ningún tipo de preocupación que eventualmente lo podría distraer, ese trabajo va a ser seguro. Entonces la dimensión humana, el factor humano, es el que es preponderante a la hora de tomar decisiones. Y lo quiero reforzar técnicamente desde esta mirada. Siempre se habla y se enseña equívocamente desde mi punto de vista que existen las acciones y las condiciones. Yo siempre he dicho que solo existen acciones, porque las condiciones no se crean solas. Fue una acción de alguien que dejó de hacer algo o no hizo algo. Entonces, al final, el 100% de las veces el factor humano estuvo presente. Oye, Luis, y en general una pregunta que la dejo ahí sobre la mesa, pero yo sé que Luis también debe tener alguna respuesta. Estamos muy claros con respecto, desde el punto de vista laboral, en estos pasos que tú mencionas. O sea, si hacemos un trabajo bien planificado, no debería por qué resultar mal. Como tú lo acabas de mencionar, la industria aeronáutica y la energía nuclear, una de las más seguras del mundo. Pero aún así, cuando se hacen estadísticas de accidentes, ya sea desde el punto de vista de tránsito, desde el punto de vista de accidentes viales también laborales, ya no de tránsito, y de accidentes laborales a causa con ocasión del trabajo, por lo general muchos de los informes arrojan que el error humano, y si todo lo que hicimos detrás estuvo bien, ¿por qué entonces el error humano sigue siendo una condicionante? ¿Por qué siempre en los informes aparecen más temas relacionados con error humano y no, por ejemplo, con factores organizacionales, con factores de planificación? Que si bien es cierto, hay alguien detrás, hubo una planificación, hubo una persona, pero no necesariamente es esa la persona por el error humano que se puede condenar. No sé si me explico. Sí, yo me puedo aproximar a esa pregunta de dos lados. Desde lo técnico, el resultado de una investigación dice mucho de la metodología que se utiliza para lograr un resultado. Entonces, la metodología, al menos que la cual yo me he entrenado y la que soy especialista, en la que yo promuevo, es la metodología ICAM, que por definición está la falla organizacional, partiendo desde esta fallida, factores personales y factores del entorno, pero siempre busca la falla organizacional. O sea, algo ocurrió porque la organización falló en algo que no hizo. Entonces, metodológicamente te lleva a lograr la mejora continua y a evitar la repetición porque pone el foco en la organización. Eso desde el punto de vista técnico. O sea, ¿ustedes creen en la componente entonces de factores humanos organizacionales?
definitivamente. Y el error humano es parte de la naturaleza humana. Y yo siempre comento este ejemplo. Yo creo que todos más de alguna vez nos hemos agarrado el dedito chico del pie con la esquina de la cama. O hemos doblado antes en una puerta y nos hemos pegado en un hombro. Y eso tiene que ver con que somos seres que pensamos y razonamos y que nuestro cerebro envía instrucciones y choque eléctrico o estímulo eléctrico a nuestro cuerpo para que tome decisiones. Entonces, en la conexión entre lo que pensamos y lo que hacemos, por supuesto que van a haber fallas. No somos, ni siquiera el ser humano es un mecanismo perfecto. Y en ese proceso, por supuesto que a la hora de tomar decisiones y concretar ciertas acciones, es preponderante estas dimensiones. Desde el punto de vista técnico, Rizzo habla de los desliz, los lapsus, los periodos de atención, las violaciones, y por supuesto que lo hacemos. Todos sabemos que no debemos pasar un signo semáforo en rojo, y lo hacemos. Sí. Todos sabemos que no debemos conducir a más de 20 kilómetros por hora, y lo hacemos. Entonces ahí está la naturaleza humana en su mayor esplendor, y que nos enfrenta a condiciones que lamentablemente después tenemos que, para la redundancia, lamentar. Los amigos de la Asoca Oficial. Sí, Gabo, te escuchamos. ¿Puedo decir algo? Mira, yo quiero reforzar la idea que dice Luis. Cuando uno enseña ergonomía, yo lo que le transmito a mis estudiantes es principalmente que ¿cuál es la madre del cordero en cuanto a seguridad y salud? Es la organización. La organización demanda casi todo, y por no decir todo, el orden de las cadenas y consecuencias de las cosas. Ya cuando uno habla sobre los elementos ambientales, mentales, físicos, la organización es la que ordena y es capaz que, si es correctamente planificada, poder determinar cuáles son los riesgos de cada uno de esos elementos, ¿ya? Eso por un lado. Y lo otro, quería plantear esta complejidad del factor humano y visto desde la biología, ¿ya? El ser humano se define como un sistema, desde la matemática, como un sistema muy complejo. ¿Por qué? Porque está basado el aprendizaje en este caso está basado en las múltiples experiencias que tienen las personas. Por lo tanto, el cómo uno toma decisión, esa decisión va a estar basada en una experiencia, y eso hace lo difícil de poder medir, ¿ya? Ahora en ingeniería se está hablando mucho sobre cómo somos capaces de poder identificar las variables condicionantes de estos sistemas complejos. ¿Ya? Y ahí viene todo el tema del machine learning, de la inteligencia artificial, de poder determinar, bueno, bajo una decisión, cómo los sistemas son capaces de poder decidir en cuanto a variables, y qué variables tienen más peso respecto de otras, frente a una decisión humana, ¿ya? Y ahí entonces la prevención de riesgo cumple un rol fundamental. Bueno, como lo que veníamos conversando hace tiempo, Rolo, respecto a que hoy día las empresas, las organizaciones con fin de lucro, lo que sea, tenemos que tender y transitar hacia la madurez, en donde los factores organizacionales son la madre del cordero, como dice el Gabo. En eso estamos todos de acuerdo. ¿Y por qué? Porque básicamente cambiar la personalidad, el comportamiento y la conducta de un trabajador en términos individuales para una organización se hace inviable, es muy caro, no se puede. Ahora, sí tenemos que fijarnos que tampoco hay que perderle o dejarle en foja cero nada de lo que se hace respecto al trabajador. Pero sin duda, si tenemos que implantar mecanismos de control de riesgos críticos, por ejemplo, en donde podemos hacer una buena identificación de los riesgos, ojalá, y obviamente, por supuesto, después evaluarlo, lo mejor que podemos hacer es poner como causa preponderante los factores organizacionales, porque así podemos ir identificando los grupos de riesgo y ir dirigiendo de mejor forma los mecanismos de control. Y eso es para cualquier riesgo crítico, sea ergonómico, sea de seguridad, de salud, el que sea. Hoy en día están las bases científicas están preparadísimas para trabajar sistemas de machine learning, inteligencia artificial, en donde
son capaces, y aquí en Chile también, en donde mezclar 1001 variable organizacional individual y sacar un indicador de riesgo de un riesgo crítico. Uno, cuando anteriormente evaluábamos 7 o 8 en una planilla Excel. Con uno vamos a ir evaluando el riesgo, si lo que se está haciendo se está bien hecho, y así evaluemos un indicador por cada uno de los riesgos. Eso es lo que estamos ¿Cuál es el buscando. problema? Disculpa, Gabo. Todavía no termino, Gabriel. Perdón, Maquita. Perdón por interrumpir. Entonces, la idea es que un poco traspasemos a la comunidad la información académica y el contenido suficiente para que todos vayamos aprendiendo en las casas de que esto no es algo imposible de hacer. Y nada es imposible. Hoy en día sí es posible. Y en el caso de las personas que están en su casa, por ejemplo, los riesgos del hogar, yo lo voy a llevar al plano comunitario al tiro. En los riesgos del hogar, yo no le puedo inculcar seguridad a un niño de 5 años si no tiene la capacidad de entender todavía. Esto, el trabajo es exactamente lo mismo. Por lo tanto, ¿quién tiene que tomar la batuta de prevenir un riesgo de incendio, un riesgo de que se queme un niño con agua hirviendo o en la cocina o una caída? Son los padres o los que están a cargo. Esto es lo mismo, ¿ya? Hay harta menudencia en ese relato, Maca. Gabo, ¿ibas a decir algo? Sí, que yo creo que el gran problema que existe el día de hoy en estos sistemas tomadores de decisiones es darle el contexto. Yo creo que falta poder empapar a los profesionales en contextualizar esto. Yo creo que si los profesionales son capaces de unirse con los matemáticos, que son los que crean estos sistemas, el proceso es más fluido. Yo creo que falta como desafío es poder contextualizar y ser capaces de poder tomar esto como una ayuda más frente a un sistema estimador de riesgos. Sí. Ahí Oye, Gabo, yo me quedo... Maca. Perdón, es que es para finalizar, darle el punto final a lo que dice Gabriel. Ningún sistema tecnológico, tipo software, ASAP, lo que sea, funciona por sí solo. Todos tienen que funcionar en base a datos de información. ¿Y de dónde salen esos datos? De lo que dice el Gabriel, de programas ya instalados en la empresa o de programas que se puedan instalar en la empresa para controlar los riesgos, porque si no estos programas no funcionan. Entonces es súper importante lo que dice el Gabo, contextualizar de que los expertos, los profesionales que cachamos un poco más, tenemos que implantar tecnología en la información para prevenir o para controlar o visibilizar un riesgo, para saber cómo lo controlamos, pero estas bases de información tienen que salir de algo, y ese salir de algo significa de contextualizar, de armar programas para sacar los datos. Yo imagino que vamos a estar los cuatro de acuerdo con respecto a que una cosa que marca fuertemente estos hechos son los contextos en los cuales se desenvuelven en cada uno de ellos. Un ejemplo bien sencillo: cuando ocurre un accidente de tránsito, la policía tiene que buscar a la persona como culpable para llevarlo a un juez que lo va a determinar como culpable y buscar una sanción, puede ser económica o de prisión de cárcel. En cambio, en el mundo laboral, que tiene otro contexto, cuando ocurre un accidente vial laboral, se buscan las causas para que esto no vuelva a repetir, más que buscar un culpable. Ahí hay dos contextos distintos en base a un mismo accidente o un mismo hecho que tiene que, en este caso, la seguridad vial. Y por eso nos interesaba la visión también, y fue parte del proyecto de Vale Más Prevenir, qué pasaba después de las puertas del trabajo. La persona seguía siendo una persona, pero tenía distintos contextos. Y cómo poder llevar, tal como lo dice Safety Club, ¿cierto? En el ADN este tema, porque yo he encontrado gente que, por ejemplo, porque se le quedaron las llaves de la casa, se saltó la bandereta y hoy día está en una silla de ruedas. Pero ese señor en el ámbito laboral gozaba de todas las charreteras del comité paritario y era lo mejor que había en temas de seguridad laboral. Pero esta otra seguridad, la que también nos importa, la del día a día, vaya que se ha ido mermando. Y por eso partí hoy día abriendo este relato con este aumento en un 500% de violencia intrafamiliar.
yo imagino que la convivencia dentro de una organización es controlada. Tú no puedes llegar y agredir a otra persona porque saben que te expulsan. Entonces, tendemos a caer mucho en el contexto del normalista. Si no lo dice una ley, ¿para qué lo voy a hacer? Y así como históricamente hemos ido conociendo varios temas que han salido con respecto a un aspecto legal para que las personas puedan entrar en funcionamiento. Pero tú dentro de tu propia casa tienes tus propias leyes, que no necesariamente están en un código penal o algo similar, sino que es prácticamente la entrega de la vida. Y ahí no es mucho lo que uno puede aportar, y si lo puede hacer es seguir transmitiendo la información. Pero cómo nos hacemos también, sería muy lindo, interesante que las personas esto ya lo empiecen a encarnalizar. Pero ¿cuándo lo hacen? Cuando ocurre algo, cuando ocurre el desastre. Se te quemó la casa, te accidentaste, te quedaste en una silla de ruedas, ya chocaste en el auto, ya te caíste en bicicleta y te pasó algo en tu cabeza o andáis sin casco, etcétera. Eso es un poco la mirada que también tenemos respecto al tema del psicosocial. Hoy día estamos todos en una función de teletrabajo. Esto amaneció en puestos de trabajo, en organizaciones duras, y ahí era la aplicabilidad. Pero hoy día, por ejemplo, estamos todos en la casa, detrás de un computador, con todo lo que eso implica, y seguramente la doble presencia más se va a aumentar mucho más aún, si uno lo mira de ese lado. No sé qué te parece a ti, Luis. A ver, yo quisiera quizás retroceder 2 minutos a lo que tú me preguntas para ilvanar una idea mucho más concreta y completa desde mi punto de vista. Vale, porque también tengo algunas preguntas acá en el chat que también queremos dar a conocer. Súper, mira, yo creo que primero es súper necesario no desconectar la gestión de riesgo. A ver, primero, hablar de seguridad y hablar de gestión de riesgo son dos cosas diferentes. Exacto. La seguridad es una componente técnica y la gestión de riesgo, el risk management es una visión global que me permite tener una mirada mucho más amplia respecto a los impactos que van a tener mis decisiones, no solo en el ámbito del trabajo, sino en el ámbito del familiar. Y para eso, para poder entender por qué el fenómeno de que una persona nunca va a sobrepasar la velocidad estando dentro de una organización o de una empresa, faena minera, porque hay ciertas reglas, pero sí está disponible para pasarse la velocidad en la carretera, en una vía urbana, o eventualmente va a tener una acción riesgosa en el trabajo en la casa, en el trabajo no la va a tener, y en la casa sí. Es una conversación que tiene que ver con los valores. Entonces, nosotros y las grandes organizaciones lo primero que declaran es que la seguridad es su primer valor. Sin embargo, el problema que tiene el valor es que el valor es una condición que se vive transando y negociando. Porque es fácil decir que yo soy una persona honrada cuando no tengo ningún problema económico. Porque si yo me veo enfrentado a un problema económico, probablemente tenga que robar. Porque hay una distinción respecto a lo que para mí es más importante o está por sobre ciertas cosas. Entonces, yo puedo decir que puede ser el hombre más infiel del mundo, pero si conozco a Charlize Theron, mañana en la noche probablemente mi valor de la fidelidad también se caiga. Y es porque al final del día el valor no se declara, sino se mide, pero no en la condición normal, sino en la condición de borde. ¿Qué quiere decir eso? O sea, yo digo que soy una persona honrada, honesta o segura, pero cuando lo demuestro en una condición de borde. Si esto lo muestro, por ejemplo, respecto a la conducción, si yo sé que voy a llegar atrasado a este workshop o a este webinar y me voy a 150 km por hora en lugar de avisar y decir que voy a llegar atrasado, por supuesto que estoy trastocando mi valor. Entonces eso es algo que constantemente estamos haciendo porque se produce lo que se llama el sentimiento de pérdida. Cuando yo siento que voy a perder algo, eventualmente estoy dispuesto a correr más riesgo para no perderlo. Y ahí es donde efectivamente se van trastocando ciertas decisiones a la hora de tomar acciones inseguras. Al trabajador le pasa esto cuando le dicen, oye, si no te subes en estos momentos, te voy a despedir, o si no lo haces como yo te digo, tú vas a ser mal evaluado. Entonces el trabajador dice, a ver, en lugar de ser evaluado y perder la pega, sabiendo que tengo que pagar un dividendo o el colegio de los niños, yo estoy dispuesto a correr un mayor riesgo para alcanzar lo que quiero y no tener la pérdida. Y ese es el problema de por qué esto no es tan difícil de gestionar y porque obviamente el ser humano va tomando decisiones en su día a día. Aparte que las motivaciones también y los incentivos que hay detrás de eso obviamente va a depender de cada contexto en el cual se movilice. Porque, por ejemplo, hoy día las personas que andan las que hacen Rapid, Uber, Cabify, etcétera, tienen un incentivo monetario detrás cada ciertos momentos del día
donde esta nube le dice, hoy día si transportas 3 pasajeros más te vas a ganar 25.000 pesos más. Y eso por supuesto los hace transgredir normas. Ahí también tenemos una condicionante y un contexto que habría que evaluar en detalle respecto al por qué también tienen un explosivo aumento de accidentes. Y es producto de lo mismo, hay un incentivo detrás que uno perversamente también lo toma. Y como dices tú, si es un tema valórico, a lo mejor puede ser que la persona lo que valora en ese momento no es su vida, sino que está valorando principalmente la conservación del trabajo y seguir aportando con esas platas a fin de mes. Y por eso, mira, incluso ni siquiera tiene que ver con un tema valórico. Nosotros los seres humanos somos generadores de riesgo por naturaleza. Sí, y te lo quiero desde que mostrar con nacemos un estamos ejemplo muy expuestos. particular. Un ejemplo muy particular. Yo estaba todos los días desde que yo estaba a Santiago, los días lunes, aún tenía que tomar el vuelo a las 5 de la mañana. Uh-huh. Y llegaba el conductor del taxi y me decía, don Luis, ¿cómo está? ¿A qué hora es su vuelo? Siempre me hacía la misma pregunta. Ajá. Y nunca le respondí. Entonces un día me dijo, ¿y usted por qué nunca me quiere decir a qué hora es su vuelo? Porque si yo le digo que mi vuelo es 1 hora antes, pues ya en este caso si usted llegó a las 3, le digo que mi vuelo a las 4, yo no le voy a decir que se vaya rápido. Usted solo va a asumir, para quedar bien conmigo, para que yo le caiga simpático, para que yo lo siga contratando, de irse rápido. Claro. Entonces al final yo le genero una situación de riesgo sin querer creársela. Y andamos por la vida haciendo lo mismo. Entonces es un proceso intrínseco que está en nuestro ser y que no necesariamente también está asociado a un valor. Y tiene que ver un poco con lo que decía Maca y lo que decía Gabriel, que tiene que ver con el fenómeno de la naturaleza humana, de cómo nosotros procesamos y tomamos ciertas decisiones de forma multivariable y que al final del día en la ecuación se termina transformando en un accidente. Oye, quiero saludar a algunos que están conectados con nosotros. Está Mónica Flores, un gran abrazo para ti. Está también nuestro gran amigo Mauricio Busto, aquí está dando algunas opiniones. A ver, vamos a leer esta que dice al final. Dice, la adaptación al cambio siempre es sobre la marcha, al menos acá. El cambio es día a día y nunca terminamos de aprender. Por eso es difícil el cambio y más aún el aprendizaje. Esas son opiniones de Mauricio Busto, que está conectado con nosotros. También está Roxana Carrut. Grande Roxana ahí para todos los amigos del Bio Bio. Un abrazo grande para ellos. ¿A quién más tenemos en la línea? Los otros ya son conocidos porque están conectados con nosotros, por supuesto. Está el gremio también de profesionales de seguridad y salud ocupacional y laboral de Ecuador. También un abrazo grande para ellos. Y también mismo cartel, pero de México. Así que un abrazo también para ellos, amigos de México y de Ecuador, que también están conectados con nosotros a esta hora de la tarde. ¿A quién vale más prevenir? 19 ya con 33 más o menos ya de la tarde. Estamos conversando con los amigos de Lazo Cafizal, Macarena, Gabriel, y también está nuestro gran amigo y nuestro invitado el día de hoy también, don Luis, de Safety Club, el director de Safety Club. ¿Está bien dicho? ¿Safety Club? ¿Sí? ¿Está bien dicho? Sí, Safety. Safety. Pero Safety. ¿Sí? Extraordinario. Me lo pueden anunciar, no hay problema. Oye, los quiero ya netamente al plano de psicosocial. ¿Y cómo lo están haciendo ustedes? ¿Qué han podido evidenciar ustedes como Safety Club ahí, lo que están haciendo en su asesoría, consultoría, etcétera? ¿Te refieres respecto a lo que está del tema del COVID? ¿O de los factores psicosociales? Disculpa, no te seguí bien. Mira, igual tienen una mezcla. ¿Ah? Hay una mezcla entre los dos, pero más que todo quiero que nos puedas comentar respecto a cómo lo han evidenciado ustedes o qué han visto ustedes en vitrina respecto a ese tema. A ver, hay dos miradas. Yo me quiero concentrar en este rato en la mirada de aquellas personas que hoy día se han quedado sin empleo o que están viendo mermados sus ingresos producto de todo este escenario adverso que están generando las mismas organizaciones, la misma pandemia. Entonces, ¿por qué me quiero quedar con esa mirada? Porque hoy día es la persona que está más golpeada, es aquella persona que hoy día se tiene que enfrentar a un escenario súper hostil de llevar la alimentación, de cumplir con un compromiso financiero. El gobierno daba una serie de medidas y los bancos trataron de hacer un esfuerzo, pero un esfuerzo a medias, en rigor, porque en caso particular intenté hacer mover las cuotas de un crédito y el crédito aumentó en un porcentaje importante. Entonces, hoy día las personas están en una condición vulnerable, están totalmente necesitadas de volver a trabajar, y en esa ansiedad el nivel de preocupación y el nivel de exposición o los riesgos que eventualmente están dispuestos a correr evidentemente nos va a llevar a una condición de mayor vulnerabilidad.
Hoy día yo me atrevería a decir, aun cuando no tengo datos, que hemos tenido más accidentes en este proceso, producto de que el foco está en otro. Por fin el hermano pobre, que es la salud ocupacional, ha tenido visibilidad, quizás de la peor manera, pero sin embargo, lo decía también la Maca, el gestionar ciertos riesgos críticos, como por ejemplo la conducción, son temas que eventualmente nos siguen golpeando. De hecho, los índices de accidentes viales se siguen manteniendo. En Chile mueren cinco personas asociadas a accidentes viales en el día. Entonces, ciertamente algo que no hemos abordado. ¿Se nos fue el audio? No sé, No. yo lo escucho perfecto. Ah, perfecto. Ah, ok. Me perdí, disculpen. Que se fue el audio y me quedé con la sensación que estabas hablando y seguí mirando la forma en... Te perdí, po. No te alcancé a captar la última parte. Claro, o sea, al fondo lo que quería comentar es que nuestro foco hoy día en términos de asesoría ha sido trabajar con algunas empresas que tuvieron que desvincular trabajadores. Particularmente una empresa Perfecto. que trabajaba en una minera, tenía 290 trabajadores y les tuvo que poner una carta de aviso. Okay. ¿Ya? Entonces, todos esos trabajadores hoy día están en una condición súper vulnerable y el gerente general, dueño de la empresa, una persona muy preocupada de su equipo humano, de sus colaboradores, ha hecho todo el esfuerzo y ha tenido comunicación constante con nosotros, pidiéndonos asesoría de cómo abordar esta situación compleja con sus trabajadores, aun cuando ellos no están expuestos en una faena minera, están en sus casas. Exacto. Hoy día siguen preocupados y seguimos entregándole tips desde el punto de vista humano para decir cómo tener a ese trabajador empoderado, comprometido, con las menores preocupaciones posibles, porque esperamos que en el corto plazo, no más allá, ojalá de 2 meses, poder reintegrar o volver a las funciones, pero que ese trabajador venga y no pierda todo este estándar eventualmente de seguridad que tenía y esta nueva condición lo deje en una situación más vulnerable. Entonces, hoy día el foco de la mirada que hemos estado trabajando en la consultora tiene que ver con ayudar a aquellas empresas que hoy día están viéndose afectadas en su lado más negativo, que es la pérdida de empleos. La pérdida de empleo, mira. Gabo, ¿alguna opinión? Sí, bueno, complementando la idea fuerza que está hablando Luis, yo creo que en este momento la gente lo que está haciendo es resistiendo este panorama del COVID. Yo creo que las consecuencias las vamos a ver final de año, principios del próximo, ya sea en cuanto a enfermedades profesionales, en cuanto a enfermedades mentales principalmente. Yo creo que acá la salud mental se ve muy mermada y el cuerpo lo que hace en este caso es resistir este cambio, generando una adaptación, pero yo creo que la carga es tan alta debido a esta multifactorialidad. Fíjate tú que la gente ya venía con el tema del estallido social, se suma el tema del COVID, la cuarentena, el cambio de modalidad del trabajo, la gente que es papá haciéndose cargo de los niños en la casa. O sea, todo este cambio, el cuerpo lo que hace en su cuerpo y en su mente es resistirlo, y ese proceso se acumula en el tiempo y en algún momento va a estallar y lo más probable es que sea a fin de año. Yo creo, conversando con expertos, en que a final de año viene entonces esta catarsis colectiva que puede entonces ser gatillada mediante una enfermedad mental, por ejemplo. Yo creo que eso hay que tenerlo, hay que tener ahí luz amarilla, para ver en qué momento sucede y cómo lo abordamos. Yo creo que es un temazo. Bueno, y de hecho la Organización Mundial de la Salud prevé que va a haber una alerta de riesgo de salud mental con respecto al tema de las cuarentenas que están adoptando en cada uno de los países. Sí. Y de hecho habla que indica que debe tener el país una fuerte política en este tema, en salud mental. Y de otro modo, porque en realidad no sabemos a qué nivel después se van a... Si ya en un nivel en que estábamos trabajando normal, entre comillas, volviendo en un proceso normal, habían 700.000 licencias al año por salud mental. O sea, imagínate ahora, después de una cuarentena, ¿qué va a pasar? Por eso la Organización Mundial de la Salud está advirtiendo a cada uno de los países que se deben tomar fuertes políticas respecto a este tema. Macarena, ibas a decir algo.
yo quiero... ¿Me escuchan? Sí, fuerte y claro. Sí, Perfecto. Yo quiero agregar un comentario importante desde mi parte más humana respecto a este tema psicosocial. A mí me preocupa bastante que uno de los pilares fundamentales fáciles del tema psicosocial que podemos tomar a la mano para mejorar un poco esta condición es el tema de la relación de la jefatura con el empleado, o sea, la relación entre el empleador y el empleado. Está muy a la mano una relación de liderazgo un poco más efectivo, más desde la mirada de la comunicación más efectiva, desde el acompañamiento, desde la empatía, un poco cambiando la visión de que el empleador hoy día tiene que ser tiene que generar un liderazgo visible, sino que hoy día tiene que hacer un liderazgo comunicativo, ¿ya? Con el fondo lograr que haya una comunicación más fluida entre un trabajador y un jefe, entre comillas, para mí es clave, porque hoy en día han cambiado un poco los focos y los objetivos del trabajo, y eso es súper importante y sí es un factor psicosocial importante. La relación ahí es importante. Por ejemplo, antiguamente, o sea, no antiguamente, sino que se establece mucho que durante el inicio de una jornada de trabajo, las típicas charlas de 5 minutos, que hoy en día como que uno se acostumbra a eso y se pone súper técnico. Cuando salió el tema de los modos de trabajo, el teletrabajo, dice la ley, bueno, no está muy bien terminado, obviamente, todos entendemos porque estamos en pandemia, pero dice un poco la ley que el empleador tiene que estar en constante comunicación con el empleado y sobre todo todas las mañanas continuar haciendo una especie de charla o de información respecto a lo que ha ido pasando en la empresa en términos más de líneas de mando más de arriba. Y eso no se hace y para mí es de suma importancia, sumamente importante, o sea, sumamente importante, en donde también el empleador se convierta en un excelente negociador, como decía Gilson en el programa pasado, en donde sea capaz de entender muy bien las condiciones del trabajador, pero también entender bien las condiciones del empleador, cosa de ir haciendo una especie de equilibrio en las solicitudes de ambos bandos, porque eso sin duda va a marcar la diferencia considerable respecto a cómo se va haciendo más llevadero este proceso, que para mí todavía es un proceso adaptativo y nos vamos a demorar años con este tema de la pandemia en adaptarnos. Todavía no llegamos ni a un pic y ya están apareciendo grandes problemas que no están reventando ahora porque estamos con una urgencia, pero sí van a reventar el día de mañana, sí o sí. Bueno, y de hecho un poco lo que tú mencionas con respecto a los diálogos y esta comunicación que debieran tener empleador con el empleado, el trabajador en sí, el primer punto de alerta fue cuando empezamos a detectar los desempleos, el fuerte desempleo que empezamos a enfrentar en algunos pasajes. De hecho, hay 123 empresas que despidieron empleados en cuarentena. Donde estaban principalmente los de outsourcing, servicio, construcción. Eso fue al menos lo que se detalló en su momento en nuestro país. Y también otros países empezaron a emular este tema. Fue como que entramos como una catarsis, una crisis, como que, oye, nos llegó este tema, nos tenemos que ir a esconder, mejor desempleemos y vamos a escondernos todos. Cuando habían otros caminos. De hecho, estuvimos tras bambalinas hablando del diario financiero y las buenas prácticas que han tenido algunas organizaciones con respecto a los empleados. Ese harina de otro quintal, por supuesto, pero vale traerlo a colación porque tiene que ver y hay una conectividad. De hecho, hoy día hay muchos que están yo digo, no, hoy día somos unos pocos, todo Chile debería estar guardado en casa haciendo teletrabajo. Pero hay puestos de trabajo que no se pueden hacer por teletrabajo, definitivamente. No se pueden hacer así. Entonces, es evidente que ahí hay que llegar a un acuerdo con el empleador y ver de qué forma ponemos, a lo mejor stand-by 3 meses, 4 meses su contrato, después reanudarlo, etcétera, y no llegar al desempleo como tal. Porque tal como le está pasando a Luis está tratando hoy día con empresas que están enfrentando en materias de desempleo también un tema, ¿o no, Luis? Por supuesto, como les mencionaba, hoy día esta crisis nos va a obligar a reinventarnos en distintos aspectos de la vida, no solo que tienen que ver con el trabajo, desde incluso una mirada de solidaridad mundial. Hoy día los países
más importantes que están liderando los temas en la ONU, la OTAN, llámese España, Francia, Estados Unidos, que por naturaleza o su rol solidario de líderes siempre estaban ayudando a los países que estaban más resguardados, hoy día tienen una mirada totalmente egoísta e interna. Hoy día estamos escuchando que nos estamos peleando en los aeropuertos por un container con máscara. Exacto. Y por supuesto, en situaciones de crisis empiezan a aflorar los egoísmos y mostrar nuestra peor versión. Sí. Entonces, conectando eso un poco a nuestra realidad más local o quizás a la realidad de una organización, por cierto que el liderazgo que tiene que mostrar el ejecutivo o el dueño de la empresa respecto a su deber de cuidado y mostrar eventualmente cuál fue el compromiso que tuvo él con su gente, va a dejar huellas que son súper difíciles de borrar si él no estuvo a la altura del desafío. O sea, ¿cómo yo puedo pensar que mi grupo humano va a volver comprometido si cuando yo debí mostrar compromiso con ellos nunca lo tuve? Si yo renté con ellos y nunca fui capaz de apoyarlo en esta situación de crisis o hice un esfuerzo adicional, por cierto que no lo vamos a poder abordar. Y ahí también los políticos tienen que tener una mirada bastante también evolucionada y con altura de miras para mostrar también generosidad respecto a tomar decisiones que eventualmente pueden ser quizás no tan populares, pero que van a entregar señales potentes de que ellos sí están convencidos o nos puedan tratar de hacernos convencer de que están realmente preocupados y no solamente un discurso. Entonces, sí, yo creo que ambas conversaciones son relevantes en la medida de que yo finalmente tengo un grado de solidaridad para mostrar algo diferente. Y yo creo que como Chile podemos sentirnos bien orgullosos en algunas cosas. Y sin ir más lejos, yo nunca pensé que la Teletón iba a superar su meta. Y como país mostramos sí, enorme. Sí, yo creo que tiene que ser en nuestro país así súper golpeado. Yo te juro que nunca pensé que yo dije vamos a lograr un cuarto de la meta y la pasamos. Entonces, sí, yo creo que el país, y fui el país que somos y hemos sido golpeados muchas veces y no hemos parado en la adversidad. Sí, entonces, yo creo que todo menos sí. Pero de igual manera no hay que quedarse que por ser un país resiliente quiere decir que lo estamos haciendo bien. Yo ahí discrepo un poco, porque no porque hayamos sacado a los mineros bajo tierra vivos, quiere decir que las cosas en Chile están funcionando como corresponde desde el punto de vista de la fiscalización y de lo que es la seguridad laboral. De hecho, cuando uno escucha la entrevista de la Fundación Sol de Marco Krenbar, él habla que 3.600.000 trabajadores y trabajadoras se verán afectados y estarán en serias dificultades, ¿cierto? Porque van a estar en este proceso de cuarentena, pero además de eso, carecen de un contrato de protección. Ese es un tema no menor. Imagínate, hay mucha gente que va a estar en la casa y yo me pregunto hoy día, una gente, por ejemplo, el otro día también lo estuvimos debatiendo con respecto al accidente en el hogar. Bueno, se van a tomar como accidente a causa con ocasión del trabajo, cómo ir a hacer el accidente de trayecto. Pensando en el futuro, este es un tema que incluso los ministros van alargando la historia por meses, pero tal vez esto sea, a lo mejor, incluso por ahí, hoy día el ministro de Salud hablaba de hasta 2 años, lo cual es mucho, por supuesto, para un país quedarse en un proceso de cuarentena o vivir una media cuarentena o similar por 2 años. Pero ¿qué pasará si fuera así? Hay muchas cosas que están ahí entre medio de los libros que van a empezar a salir y que obviamente nos van a empezar un poco a apretar las manos y los zapatos. Muy simpática esa entrevista. Me gustaría dejarle este interrogante desde el ámbito de la reflexión, porque es un poco difícil responder la pregunta. Si las personas que están tomando, estuvieran tomando las decisiones en estos momentos, fueran solo personas mayores de 65 años o gente vulnerable, ¿qué decisiones crees que toman? Entonces, yo siempre digo, es fácil de tomar decisiones que tengan que ver con mejorar o mantener una economía estable, cuando las personas que están tomando la decisión están hablando no son la gente que está siendo vulnerada o que es vulnerable a esta decisión. Por supuesto. Entonces, por supuesto que nuestra mirada egoísta nos dice, no, sigamos produciendo, porque por supuesto no estamos corriendo ningún riesgo. Entonces, yo creo que la generación que eventualmente hoy día está en mayor riesgo, que son nuestros abuelos, yo creo que hubiesen hecho lo imposible por tenernos a todos encerrados y que se vaya a la mejor parte. A la con lejos. Por eso que es importante la palabra solidaridad. Claro. Sí. Y hay que hablar desde la verdad. O sea, si nosotros no somos generosos, no somos empáticos y entendemos que, o sea, y opinamos desde que nosotros también nos podría pasar,
por supuesto que tendríamos una mirada totalmente distinta y mucho más solidaria, como dice la Maca. Increíble tantas cosas y tantos temas que vamos a tener que seguir debatiendo seguramente en el futuro a través de esta gran pandemia. ¿Eh? Pandemia que ya por el año 2015, 2017 ya alguien la estaba vaticinando y silenciosamente alguien parece que cayó el dato ya hasta que ya se desató la pandemia como tal. Y hay historial de pandemia en el mundo. Cada 100 años ocurre una gran pandemia que afecta el planeta Tierra. Algunos dicen que es un poco manipulada incluso. Los billonarios, los que son poderosos del planeta, la manipulan cada 100 años, pero nadie vive 100 años. Son muy pocos los que llegan a los 100 años y tienen la longevidad. Así que no sé si los que supuestamente están detrás de esta idea que grandes billonarios causan esta problemática cada 100 años, hoy día estarán vivos para poder disfrutar o contar de esta historia. No lo sé. Yo no creo en eso. Creo que estuvimos también acá con un médico que es residente de una clínica importante de nuestro país y que tiene que ver con el mundo de las pandemias, y habló sobre lo que ellos antiguamente no estaban visionando, que era el trabajar la medicina de los humanos paralelamente con los médicos que tenían que ver con los veterinarios en el fondo, porque había mucho tema en común, había muchas enfermedades que eran de transmisión directa de los animales hacia los humanos y no estaban siendo estudiadas. Y hoy día trabajan bajo ese paraguas. Ese es un gran equipo humano que seguramente en el futuro va a seguir dando muchos frutos positivos respecto a esta misma pandemia. Y yo creo que nosotros deberíamos hacer lo mismo, poder trabajar también no de manera aislada. Cuesta por el tema de los egos, el tema de los egos profesionales, el tema de los egos de la experiencia y básicamente el ego de la vida. O sea, yo sé más que tú y yo no me voy a sentar contigo a compartir algo que ya deberías haberlo sabido. Y ese es un tema que es transversal y nos cuesta mucho, y en la profesión nuestra nos cuesta más aún. Ese es un tema que me ha tocado también evidenciarlo en terreno y vaya que, como dicen por ahí, vaya que cuesta bajarse del pony a algunos. ¿Y por qué lo traje a colación? Porque sin duda alguna que en este tipo de situaciones donde esto principalmente también tiene que quedar fuera, aquí tenemos que tener un trabajo colaborativo entre todos para que esto siga funcionando y sigamos caminando y andando en esta historia. Oye, Macarena, yo quiero decir algo. te escuchamos. Oye, Rolo, lo que pasa es que aquí nuestro amigo Mauricio Bustos nos está haciendo una pregunta que creo yo que es súper importante que podamos darle algún tipo de respuesta. ¿Cómo cuál sería? A ver. Mauro pregunta, yo soy bien cercana con los televidentes porque ya nos siguen hace tiempo, entonces creo que se merecen esta cercanía. Mauro Bustos pregunta, ¿estarán preparadas las mutualidades para el aumento de enfermedades profesionales? Eso pregunta él. Y la verdad es que a mí me gusta, todos sabemos la respuesta, un poco hemos estudiado, estamos metidos en el tema, pero a mí me gustaría que el Gabo dé su opinión respecto a esta pregunta. ¿Qué te parece a ti? Me ponía en una situación complicada acá. Ya, ¿Están preparadas dale, las mutualidades? Dale. Sácame de pantalla. Es una opinión. Yo creo que deberían estar preparadas, porque los profesionales que más saben de salud en el trabajo están ahí, po. Pero yo creo que desde la institucionalidad de cada una de las mutualidades, yo creo que no lo están visualizando, no lo quieren visualizar, ¿ya? Creo yo que esto está siendo como un proceso complejo para cada uno, y yo creo que las mutualidades, y estoy hablando desde las mutualidades desde lo privado, yo creo que desde el modelo de negocio no les conviene visualizarlo, ¿ya? Y creo que se les viene complejo este tema a estas instituciones. ¿Se entendió mi opinión o no? Sí, se entendió. Se entendió. Estamos perfectos. Ahora, igual, yo creo que no hay una respuesta tan certera respecto a eso, porque un tema es lo que esos organismos administradores hacen, y hay un tema también por parte del Estado, y hay otras secuencias más que también habría que mirar, porque esto no es un solo tema netamente de los organismos administradores. Y por supuesto que hay mucho que seguir avanzando, sin duda alguna. Y con los profesionales que existen y con todo lo que se está haciendo hoy día, seguramente, ¿por qué no? Sí. Yo creo que también están en buen pie para seguir avanzando sobre todo esto lo que está pasando. No creo que no.
Hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo con los profesionales que existen el día de hoy. No tenemos más preguntas aquí en la línea. Los quiero invitar a que veamos una lámina porque quiero mostrarles a ustedes el próximo evento que va a tener la ASO Cafisal y que va a ocurrir el martes 28 de abril, próximo martes ya. Ahí vamos a mostrar la lámina. Ahí está la lámina. No sé si la pueden ver. ¿Sí? Ahí está. Coloquio COVID-19 y riesgos psicosociales en el trabajo. Experiencias, desafíos y avances. Ahí está la lista de temas. Está el COVID-19. Está la percepción del bienestar de los motorpartidores en el contexto de la flexibilidad laboral. Gestión de personas y riesgos psicosociales en el trabajo. La telerehabilitación también aparece. Y se me fue de pantalla. Lo vamos a poner de nuevo. Estuvo medio lento, parece la lectura. Temas que van a compartir el día 28 de abril a contar de las... A ver, ¿qué dice? A contar de las... 17 horas. A contar de las 17 horas. Tarde. Oye, Gabo Maca, cortito, ustedes que son de la ASO Cafisal, ¿quiénes van a estar ahí principalmente relatando? Vamos a estar acompañados con profesionales expertos en los dos mundos del área, básicamente, porque hay de todo, obviamente, del área más de la ergonomía con el área del mundo psicosocial. No hay, ojo que es una actividad lanzada en comunidad entre la Universidad San Sebastián y la SOCAFISAL, que es la Sociedad Chilena de Actividad Física y Salud en el Trabajo. Bien. En donde hemos trabajado durante harto tiempo un poco en instalar cultura en temas de salud y actividad física en el trabajo, ¿ya? Y aportando en todo lo que sea necesario respecto a la ciencia del movimiento humano, tanto a nivel cultural como laboral, como para la comunidad. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Porque de verdad, hoy día estamos bien preocupados de mantener mucho todos los riesgos por el COVID-19, pero poco se está hablando desde el punto de vista más técnico y experto respecto a cómo enfrentar los factores de riesgo que están siendo aumentados por el lado del COVID, ¿cachai? Entonces, es importante darle espacio a eso también porque ya hay especialistas epidemiológicos hablando del tema del COVID en profundidad. Bien. Entonces nosotros que estamos de otra área lo vamos a hacer. ¿Y dónde podemos encontrar esta información para que la gente se inscriba? Sí, esta información, si ustedes se meten al link que está en este flyer, si ustedes se meten al link, automáticamente les va a arrojar un afiche de inscripción en donde nosotros vamos a tener su correo y les vamos a mandar la programación y el link para poder entrar después a la sala virtual que nos va a facilitar amablemente la Universidad San Sebastián. ¿Ya? Excelente, eso va a ocurrir entonces el martes 28, ¿sí? Está el código QR y el link ahí que se puede ingresar de manera inmediata. Perfecto. Esto es una actividad que es gratis, por si acá, y tenemos capacidad máxima de 250 personas, entonces ya tenemos por lo menos 80 inscritos, 110 Bien. Inscritos creo que. Bien. Entonces no se queden abajo porque está súper interesante, ¿ya? Excelente. Bien, esa es la actividad que va a ocurrir el martes 28, entonces, en conjunto con la Universidad San Sebastián y la ASO Cafisal. Para mayor información también te puedes dirigir al Instagram de Vale Más Prevenir y también al Face de Vale Más Prevenir. De ahí también vamos a dejar la lámina puesta para que la gente que necesite información la pueda sacar desde esos lugares y pueda inscribirse. La hora se nos pasa volando, muchachos. Estamos ya a minutos que sean las 20 horas en nuestro país y por supuesto tenemos que comenzar a bajar el telón de este acto del día viernes 17 de abril. Estuvimos conversando con nuestros grandes amigos de la ASO Cafisal y de Safety Club. Solamente antes de cerrar, Luis, ¿alguna reflexión que quieras dejar antes de cerrar la cortina del día de hoy? A ver, primero que todo, agradecer esta conversación, esta invitación. Encantado también de tu tiempo. Acompañarlo y debatir sobre aquellos temas que nos apasionan y por supuesto si uno puede contribuir a dejar un mensaje que pueda resonar en alguien, de verdad que es algo valioso y una oportunidad que yo agradezco y valoro como una oportunidad de vida. Y encantado de volver a invitarte. Brevemente dejar una reflexión que tiene que ver con tener una mirada positiva. Hay un gran filósofo que dijo una vez que las organizaciones
reacciones más fuertes no son las que prevalecen, sino las que mejor se adaptan. Exacto. Y yo creo que hoy día, como sociedad y como civilización, tenemos que ser totalmente proactivos y hacer carne esta reflexión de este filósofo, porque en rigor eso nos va a permitir ser sustentable y salir mejor parados para ver la vida con otro ojo, para ver las oportunidades que esto nos trae. Por cierto que es un proceso difícil, pero quiero mantener mi convicción de que la gestión de riesgos, la seguridad y enfrentar esta pandemia, solamente si sabemos adaptarnos y ser solidarios, vamos a lograr salir airosos. De lo contrario, solo va a haber sufrimiento y decepción. Así que gracias, Luis, no por se puede la... dejarlo y... Gracias, Luis, por la reflexión, y también gracias y cordialmente invitado otro día que te podamos conectar para que estemos con algún tema en común también. Y así que gracias por tu tiempo. Gabo, ¿estás ahí? Más que reflexión, sí, acá, ¿me escuchan? Por favor. Oye, más que reflexión, Rolo, yo quiero agradecerte nuevamente por la invitación, junto a Maca, por estar acompañándonos en este espacio. Dejar los invitados para el jueves, o sea, para el martes 28 de abril a esta jornada, sí, a esta jornada que estamos organizando junto a la Universidad San Sebastián, junto a la carrera de Kinesiología de la Universidad San Sebastián y junto a la Asociación Chilena de Actividad Física y Salud Laboral. Yo creo que es una instancia, como lo dijo Macarena, gratuita, con cupos limitados obviamente, pero para que nos puedan acompañar ese día, porque ahí vamos a hablar desde lo académico y también Perfecto. desde las experiencias, lo que esto ha significado. Así que Perfecto. eso, agradecerte y que me sigan ahí en mi red social, Ergonomía-Chile, para mayor información. Gracias, Gabo. Maca. No, yo hoy día no, la verdad. No tengo ninguna reflexión. Quedé llenita de felicidad al escuchar a nuestro invitado Luis Godoy y al Gabo, así que con eso estoy pagada. Perfecto. Bien, muchachos, llegamos entonces al final del día de hoy. Gracias por los que se conectaron y los que seguramente van a seguir viendo nuestro programa. Gracias a cada uno de ustedes también por su tiempo. Y desde ya, muchachos, hashtag quédate en casa. Recuerda que tenemos que recuperarnos y esto lo hacemos entre todos. Así que, porque solamente hay que salir cuando corresponda. Y si no, quédate en casa para que sigamos evitando esta pandemia y esta contaminación que hay con respecto a este gran virus. Así que, muchachos, nos vemos el próximo viernes con otro tema interesante aquí en Vale Más Prevenir. No olviden sintonizarnos, amigos. Chao, chao. Amigos. Chao.